Bienvenidos todos a un nuevo taller de coyuntura. Como ustedes bien saben, ahora vía plataformas, todos desde nuestros hogares. Lo que no, si bien puede ser una situación problemática y anómala, también nos ha permitido llegar a mucho más personas. Este tipo de cuestiones, por críticas que sean, también nos generan nuevas oportunidades, ¿no? Aunque parezca cliché decirlo. Bueno, este miércoles, hoy 6 de mayo, ¿no? Nuestro invitado es José Antonio Kast. Si bien no merece mucha presentación, recordarles que José Antonio, aparte de haber sido candidato presidencial, hoy presidente del Partido Republicano y también del think tank Ideas Republicanas, es abogado de la Universidad Católica, integra el directorio de la Fundación Jaime Guzmán, es casado con Pía Díaz-Sola, ¿no? Papá de 9 hijos, y como él bien dice, pololea los martes. José Antonio, ¿cómo te va? Bienvenido a este taller de coyuntura. Te hemos invitado para que nos puedas dar tu opinión sobre cómo ves que ha manejado el gobierno esta pandemia, cómo se ha comportado la oposición al respecto. Tú has tenido una activa participación, además, este último tiempo en los diferentes periódicos. Eso, bienvenido, José Antonio. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, como dices tú, que nos dan las redes sociales. Claro, nos abren una cantidad de ventanas increíble, pero también nos traen una cantidad de pega impresionante adicional, que hay que saber manejar. A mí de repente me pilla y me sorprende de repente hasta altas horas de la noche todavía chateando, escribiendo, como que cuesta a veces hacer la separación entre el lugar del trabajo y la casa. Uno está acostumbrado a salir de la casa y después volver y como cortar el vínculo, y aquí como que a veces no se cortara nunca. Y eso también genera algunas dificultades familiares, porque se tensiona todo un poco más. Hemos tenido que aprender a vivir en común, porque muchos de nosotros salíamos mucho rato, volvíamos, claro, y estaba un tiempo acotado. Y sí, hacer una aclaración, yo no es que pololee los días martes. El día martes fue instaurado como el día de pololeo, el martes de pololeo, pero el pololeo es toda la semana. No vaya a trascender aquí que yo solamente pololeo los días martes y después eso me traiga una reprimenda familiar, porque la idea es que el martes uno en exclusiva se dedica un par de horas a conversar de lo humano, de lo divino, de las cosas que no conversa en el día a día, y eso hemos tratado de mostrarlo a través de las redes sociales para que vean que son costumbres adquiridas y costumbres muy buenas, muy sanas, y que mantienen una relación fluida en tiempos donde se supone que hay mucha comunicación, pero uno percibe siempre que hay mucha incomunicación. Y bueno, entrando ya en materia, yo creo que el gobierno en este tiempo de crisis sanitaria lo ha hecho bien. Siempre las crisis te dan oportunidades para cualquier ámbito. Hay muchos socialistas a nivel mundial, muchos globalistas, como le gusta decirle a otros, que ven en esta crisis una gran oportunidad para capturar más poder. Algo que la ONU, a mi juicio, trató de hacer con el tema del cambio climático y esas cosas, cuando vio que su rol en el mundo ya no era tan necesario. Bueno, el cambio climático les cayó como anillo al dedo, invitaron a Greta, ¿no es cierto?, ahí a darle algunas clasecitas de algo, y ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a ordenar el mundo. Y ahora con la crisis pasa algo similar con el mundo socialista que dice, bueno, esto va a ser la tumba del neoliberalismo, de la economía social de mercado, porque nosotros ahora vamos a demostrar que los privados fracasaron y el Estado va a entrar como ese padre protector a solucionar todos los problemas. Y ahí viene una disyuntiva que ha sido permanente en el tiempo, es respecto de cómo nosotros vemos la sociedad. ¿Qué es para nosotros la sociedad? Para los marxistas, la sociedad hace al hombre, y por lo tanto el hombre está al servicio del Estado, ¿no es cierto? Y tienen este concepto del colectivismo. Después está aquellos que piensan que el hombre construye la sociedad, y nos vamos a un tema más individualista, utilitarista, donde todos los convenios son por conveniencia y todos por utilidad. Y después tenemos el modelo que nosotros sentimos que nos representa, que es aquel donde el hombre se humaniza en la sociedad. Pero para que se humanice,
y se llegue al bien común, que es lo que nosotros queremos, tiene que actuarse sobre la verdad y en base a la libertad. Es decir, yo tengo que conocer y también querer ese bien por el cual voy a optar para actuar libremente, y eso se logra con la verdad. ¿Y por qué hice esta presentación? Porque en las crisis, muchas veces, el que quiere aprovechar el momento usa la demagogia para vender algo que sabe que es imposible de alcanzar. O bien muestra algo, pero solamente por este lado y oculta la otra verdad. O se preocupa solamente de lo inmediato y le dice a las personas, mire, yo tengo la solución inmediata a este problema, pero no le explica que, perdona que hay una mosca por ahí, hay que buscar un matamosca, no le explica a la persona las consecuencias de las medidas que toma. Y Chile ha vivido en menos de un año dos crisis. Una crisis de violencia, de orden público, algunos la denominaron estallido social. Yo creo que esto fue algo bastante más planificado, organizado en el tiempo, y que tiene como una bandera de bajada y de partida, que es la quema de las estaciones del metro o la evasión masiva que venía siendo practicada desde un año antes, y esa produjo una crisis social, económica, de orden público, muy seria a partir del 18 de octubre, y después la que parte, si ponemos otro 18, el 18 de marzo, con la crisis sanitaria. Y tenemos un gobierno que ha actuado de dos maneras distintas frente a crisis graves. A mi juicio, enfrentar la crisis del 18 de octubre se hizo mal por parte del gobierno. Nosotros desde el mundo republicano le planteamos al gobierno en muchas ocasiones que queríamos colaborar, que queríamos ayudar para ver cómo salir de ese problema, que pasaba por un tema importante que es el orden público. Y después parece que alguien que no le gusta la transmisión me mandó una mosca para hacer una pataleta. Y después tenemos el cómo el gobierno asume ahora esta crisis sanitaria, y aquí sí creo que aparece la mejor parte del gobierno. La primera, desde el punto de vista político, se enfrentó muy mal, y ahí yo ratifico lo que dicen muchas personas, que nuestro presidente es un mal político pero un buen gestor. Y ahora, en esta crisis sanitaria, aparece en plenitud el gestor, apoyado por personas muy entendidas, como el ministro Mañalich y su equipo, de los dos subsecretarios, y en Hacienda, una persona que puede tener quizás algunas diferencias con lo que yo pienso en temas de gasto público y otras cosas, pero que comunica muy bien, que explica bien a las personas lo que está pasando, a diferencia del ministro anterior, que puede haber sido lo técnico muy bueno, pero que no tenía esa facilidad de empatizar con la sociedad. Por lo tanto, esta pandemia la han enfrentado bien en el tema sanitario, han resistido el populismo que viene principalmente de los alcaldes, el populismo duro de decir quiero cuarentena total, quiero test rápidos en todas las entradas de todos los colegios, quiero tener la vacuna disponible para vacunar en un día a 2 millones de personas. Cada uno inventa algo distinto para aparecer en los medios, y además tienen esa pseudo complicidad con los medios de comunicación, que necesitan emociones. Y nada mejor que ver un caso real de sufrimiento humano y alguien que le da una solución inmediata, o alguien que no hace nada, porque ahí pasamos de esta democracia en la que vivimos a una especie de hemocracia, que es la democracia de las emociones, potenciada por los matinales en general. Entonces ahí tiene el gobierno un adversario importante en su línea de acción, porque el gobierno toma decisiones, pero se llena tanto el espacio de alternativas distintas que la gente a veces no alcanza a visualizar qué es lo importante y qué es lo demagógico. Y el otro frente que tiene el gobierno es el Parlamento, que lo perdimos en la última elección por falta de dedicación y preocupación propia. Muchos de los que nos están viendo, no sé si todos habrán sido apoderados de mesa, pero les quiero decir a todos que si hubiésemos sido todos apoderados de mesa en la primera vuelta, en la segunda vuelta, habríamos tenido 2 diputados más, porque el fraude electoral existe y se aplica por aquellos que no creen en la transparencia y en el resultado democrático de las elecciones. Ese Parlamento ha sido muy obstruccionista antes, durante la crisis anterior, y ahora, para qué decir, es cosa de ver el video del Partido Socialista
donde hacen una especie de mofa de los dichos y contradichos del ministro de Salud, que ha sido muy honesto, muy sincero, y además el único que entiende comparado con todos los políticos, porque aquí se convirtieron todos en expertos en epidemiología, siendo que todos son políticos, no tienen alguna expertise en materia sanitaria o salud pública. Entonces, ese frente ha sido muy malo y da la sensación de que la izquierda lo único que quiere es que al gobierno le vaya mal, que aumente la curva de fallecimientos, que aumente la curva de los contagios, que se acaben los ventiladores, y es permanente, tanto que tienen un hashtag, por ejemplo, el porfiado eres tú, refiriéndose a Mañalich, o gobierno escucha. Entonces, mala oposición. Y en los alcaldes de todos los sectores hemos visto una carrera por quién llega primero con la medida del túnel sanitario, de la obligación de cerrar, de fijar horario, de ir a tomar test rápidos que no son los más eficientes. Bueno, eso ha sido la constante y cuesta lidiar con eso. ¿Ah? Cuesta lidiar con la pequeñez que aparece. Pero las crisis también pueden ser una gran oportunidad para que aparezca la grandeza del ser humano y se una. Nosotros, como republicanos, como Partido Republicano, el 2 de marzo nos declaramos opositores al gobierno en todo lo que era la línea constitucional, porque claramente el gobierno, como una manera de salir del problema de la violencia, entregó lo que no debería haber entregado jamás, que es la Constitución. Tengo ahí después para que maticemos algunas frases de libros de Jaime Guzmán, como el que está aquí, escritos personales de Jaime Guzmán, que siempre es bueno pegarle una mirada. Hay otro libro que es más personal de Jaime, que es Mi hermano Jaime, que escribió su hermana Rosario, que tienen una frase bien predictiva o premonitoria de Jaime Guzmán, de cómo enfrentar las crisis. La crisis violenta se enfrentó mal, esta se enfrentó bien, incluso yendo en contra de lo que planteaban personas del sector. Yo, por ejemplo, en la primera semana pedí cuarentena total, porque claro, uno veía lo que estaba pasando en el mundo, uno mismo se empezaba a angustiar y decía, bueno, que decreten la cuarentena total ahora ya. Y el gobierno se mantuvo firme, y menos mal. Yo a los pocos días entré en razón y me di cuenta de que la cuarentena total no iba a ser la solución de los males. De hecho, tengo una hija que le ha tocado toda la cuarentena vivirla en España, llegó, decretaron cuarentena y quedó en el mismo lugar por todo estos mes y medio casi, y los españoles en sus curvas de contagio y de muerte siguieron subiendo a pesar de la cuarentena total. Y eso es algo que el gobierno previó bien. Y Mañalich dijo, no corresponde la cuarentena total, aunque se pongan de mano, de cabeza todos los alcaldes. Sí se dio en el tema de la educación, que yo creo que es razonable, pero fueron por medidas alternativas. Estado de emergencia, toque de queda, barreras sanitarias, cuarentena comunal o cuarentena regional, tener muchos espacios disponibles, aunque no fueran necesarios durante marzo, para poder hacer las cuarentenas sin respiradores artificiales, conseguir respiradores artificiales a lo largo de todo el mundo, traerlos a Chile sin que te los requisen otros países, como sucedió en algunas oportunidades. Así que en eso bien. Y en lo económico también lo ha hecho bien para el desastre en el que estábamos. Teníamos 400.000 desempleados antes de entrar en la pandemia. Y hoy día vamos cerca del 1.000.000. Y eso la izquierda no lo dice. La izquierda no señala que nosotros teníamos ese nivel de desastre económico previo a entrar en la pandemia. Por lo tanto, las medidas económicas que se toman de postergar pagos de impuestos, de generar el uso del seguro cesantía, de eliminar algunos pagos en impuestos de timbre y estampilla, de generar créditos especiales de pandemia, el crédito COVID, el FOGAPE, bueno, y un sinnúmero de otras cosas que se han planteado van en la línea correcta. Nosotros ahí también como Partido Republicano y como Ideas Republicanas, que es un instituto de pensamiento que dirige José Manuel Rojo Edwards, hicimos una presentación al gobierno con varios puntos que se podrían seguir haciendo, pero no estamos todo el día apuntándolo con el dedo diciéndole que tiene que hacer esto. Nosotros estamos apoyando y planteando alternativas donde corresponde y a quién corresponde. Y termino diciendo, así como nos declaramos opositores el 2 de marzo, el 14 de marzo ya estábamos cuadrados
respaldando las políticas públicas en temas sanitarios y en temas económicos. Y ahí se marcan las diferencias de quién es quién. Si uno está realmente por el bien final, por el bien común de un país, o por el bien particular de ganar una elección, de aparecer en más medios de comunicación. Bueno, aquí uno ve quién es quién. Y aquí hemos visto que algunos privilegian más su propio beneficio que el resultado final. No sé si ahí ahora empezamos al pimponeo. Sí, claro. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Sí, muy claro, José Antonio. Nos quedó, a mí al menos me quedó muy claro. Yo te lo agradezco. Yo quisiera partir por una pregunta de Mauro Hidalgo que dice: Antonio, ¿crees o estamos por ahí? Sorry, si está Mauro por ahí, le damos a él le abrimos a él el micrófono para que pueda preguntar. Sí, José Antonio está ahí. Adelante. Don Mauro Hidalgo. Sí. Hay que abrirle el micrófono. Mauro, ¿está ahí para preguntar? Mauro Laguna. Ahí. ¿Sí? ¿Aló, se escucha? Sí. Hola. Sí, estoy justo acá. Hola, José Antonio, saludos de acá, desde Arica. Y quería hacer la Arica, siguiente siempre Arica. Arica, acá nos hemos encontrado un par de veces. José Antonio, ¿crees tú que en un tiempo más tendremos que volver a una nueva normalidad, como hacer como como lo hacíamos antes prepandemia, como con nuevas medidas sanitarias, algo así como el estilo de Japón, que andan todos con mascarilla, pero hacen su día a día como normal? ¿Crees tú eso? Yo creo que sí. Yo espero sí que aparezca la vacuna y que esto sea como un virus más, algo que podamos enfrentar con una vacuna y que en el tiempo nos vayamos inmunizando frente a esto. Es lo que han optado algunos países de no cerrar con cuarentena total y decir, bueno, como en algún momento nos vamos a contagiar todos, sea este año, el próximo, es bueno que vayan habiendo personas que se vayan anticipando y hay personas que sobrellevan mejor este tipo de enfermedades. Y eso va a permitir que lentamente volvamos a lo que teníamos antes y quizá incluso a dejar de lado las mascarillas. En el intertanto, nosotros tenemos que sí o sí ir recuperando la convivencia en sociedad. Por ejemplo, los colegios, las universidades, yo no digo mañana ni en una semana, pero claramente el aprendizaje presencial es mucho mejor que el aprendizaje virtual. Todavía no tenemos ese concepto de compenetrarnos y no desconectarnos o no distraernos mientras estamos viendo una clase y generalmente hacemos otra cosa adicional. Bueno, la concentración y el traspaso de conocimiento es mucho más potente presencialmente que virtualmente. Se puede reemplazar, pero necesitamos eso, necesitamos que el comercio, el tema hotelero, el tema de servicios, vuelva a activarse. En Alemania ya están haciendo restaurantes donde las mesas para 4 tienen unos compartimentos de vidrio para separar a los 4 comensales de la mesa, para que no huelen los escupitos, ¿no es cierto?, entre uno y otro. Hoy día vemos en las notarías que ya las personas están atendiendo con estas máscaras que se han creado, con mascarillas, pero tenemos que en algún momento volver a cierto grado de normalidad. Y el ministro tiene razón, que hay momentos en que uno suelta un poco la mano y hay momentos en que la tiene que volver a apretar. Si nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo de demagogia, el alcalde Jadwe, que dice que en Cuba ya tienen el remedio, ¿no es cierto?, que es con una agüita del Carmen para curar todo esto, pero él no lo ha traído ni de contrabando, nada. Y sigue hablando de que Cuba tiene la solución y alega contra el gobierno por todo, pero el sábado y el domingo no fue capaz de estar él en la Vega Central con su personal, anticipándose a una aglomeración de personas que no cuidaban por ahora el distanciamiento social. Entonces, yo espero que volvamos a la normalidad. Nosotros somos parte de eso y tenemos que de a poco volver también a la normalidad.
en el partido nosotros lo que hicimos fue, hace 2 semanas, comenzar ahí que fuera la mitad de las personas, y esta semana y la próxima va a ir la otra mitad de las personas, mientras los otros estamos alternativamente en el teletrabajo. Pero ojalá que todos partamos así. Los funcionarios públicos, la NEF ha dado un espectáculo en esto, diciendo que ellos no van a volver a trabajar, siendo que los médicos, las enfermeras, los auxiliares de enfermería, los paramédicos, están todos trabajando. Ni uno ha arrancado. Los recolectores de basura están todos trabajando y gracias a eso no hay otros temas sanitarios más graves. Las Fuerzas Armadas, los carabineros, los gendarmes están todos trabajando, menos los señores de la NEF, que querían un 7% reajuste el año pasado y que lo más probable es que ahora lo van a querer igual, piden que les paguen las horas extra aunque no estén presentes. Entonces, nosotros tenemos también que ir dando ejemplos de que el servicio público, si bien hay que tomarlo con todos los resguardos necesarios, pero es clave que empiece a operar de nuevo. Bien. A lo mejor tú lo conoces, integrante del movimiento gremial, ¿cierto? Y también trabaja ahora como investigador y colabora con el área de servicio público de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Está por ahí José Ignacio? Sí, hola, ¿se escucha? Sí, Ahí ¿cómo te estás tú? escuchamos. Hola, José Antonio. Claro que eres fresco porque pusiste una foto tuya nomás. Te veías tú mejor en la foto que en la realidad. Estaba flaco, estaba flaco. José Antonio, le quería preguntar tú hablaste del rendimiento del gobierno en esta pasada, y yo creo que quizás, entre comillas, es como pues, la que más le venía al dedo, porque es donde el gobierno puede más demostrar su expertise técnica, la expertise técnica de sus miembros, de sus ministros, y sin embargo hablábamos de las palitas flojas en la época post-18 de octubre y quizás tenían que ver más con el ámbito político. ¿Qué fe le tenés tú al gobierno en la etapa post-crisis coronavirus? O sea, cuando vuelva el debate constitucional, ¿crees tú que va a entrar en razón en temas constitucionales, por ejemplo, y va a tomar una postura más firme en ese sentido? ¿O esta época coronavirus va a ser un lapsus en su buen rendimiento dado por el ámbito más técnico, como decía, y después vamos a volver más o menos a lo que habíamos observado antes? En el tema constitucional no le tengo ninguna fe, pero eso no quita de que el día esté cuadrado con las políticas públicas del gobierno en temas económicos y sanitarios, y enfrentando a la izquierda demagógica y a la derecha demagógica también, quizás no con tanta fuerza, que no se han dado las ocasiones de interactuar, pero le tengo poca fe al gobierno en esto, porque el gobierno yo creo que cayó en el tema de la encuestitis. Yo sí he tenido dimes y diretes con Roberto Isakson de CADEM, y creo que CADEM ha tenido una influencia muy negativa en las políticas que ha llevado adelante el gobierno, que están a cada rato mirando las redes sociales, están a cada rato mirando las encuestas para tomar una decisión, y nosotros lo que tenemos es que liderar, no halagar a las personas. Lo más dramático es que desde el gobierno se trataba de darle el favor a todo lo que la gente quería, y más caía en la adhesión. Entonces tenemos un gobierno que salió electo con un 55% de las personas que votaron, que votan, con el apoyo nuestro también, recorriendo Chile, buscando apoderados de mesa, pero lentamente se fue alejando el programa y nos acusaban a nosotros de ser opositores al gobierno. Y yo les decía, no, si nosotros apoyamos un gobierno en base a un programa determinado que hablaba de combatir el terrorismo, que no se hizo, que se hablaba de achicar el Estado, que no se ha hecho, de bajar los impuestos, que no se ha hecho, de cuidar la familia, que no se hizo, de resguardar el Estado de Derecho para todos y no para algunos, que no se hizo. Entonces, cuando aprobaron la ley de identidad de género, perdieron gran parte del mundo cristiano evangélico, que votó por el gobierno confiando en la protección de la familia. Cuando no indultaron a ninguna de las personas que están cumpliendo condena en Punta Peuco, en Colina, y se murieron cerca de 8 personas, bueno, perdieron una parte de lo que es el mundo más cercano a los militares o a las Fuerzas Armadas en retiro. Cuando no bajaron los impuestos y la situación económica empezó a empeorar, perdieron a muchos que creyeron que
que llegaban mejores tiempos en lo económico, que no era tan difícil de prever si no seguía Bachelet, y para qué decir cuando entregó la Constitución, porque fue entregar todo a cambio de nada y producto de una violencia extrema. De hecho, nosotros fuimos los primeros en decir que no, que nos oponíamos a ese acuerdo, donde todo el mundo se abrazaba y se caían lágrimas de emoción por haber logrado ese acuerdo el 15 de noviembre. Y nosotros en la mañana del 15 de noviembre dijimos no, esto es inaceptable. Fue muy difícil porque era ir contra la corriente política y contra lo que quería la gente, que era paz. Pero era una paz basada en la mentira. Era como el pacto de garantías de la democracia cristiana con el Partido Comunista para que asumiera Allende. Y todo el mundo sabía que no lo iban a cumplir, pero lo firmaron igual para alcanzar esa paz. Entonces, esos errores se pagan caro. Y yo creo que el gobierno no va a cambiar de actitud en esa línea. No tiene la fuerza interna que se requiere muchas veces para esto, y estaba viendo aquí alguna frase de Guzmán, que aquí decía, mira, hay una que dice, mirando el asunto más de fondo, pienso que la táctica de arrebatar las banderas al adversario, y esto era quitar la bandera y decir, bueno, yo voy a hacer esto antes de que tú lo hagas, al adversario socialista, revela un grave resplandecimiento moral en los defensores de una sociedad libre. Ella acusa que se ha concebido el mundo, que se ha concebido que el mundo va hacia el socialismo y que solo podemos atenuar o diferir esa ineludible realidad. Denota una falta de fe en los propios ideales de libertad opuestos al socialismo y de la capacidad de hacerlos prevalecer. Bueno, pasó con la reforma agraria, cuando en el gobierno de Alessandri se plantea el tema de la reforma agraria y después solamente fue una explosión. Pasó con la primera reforma tributaria que nos planteó el presidente Piñera en su primer gobierno, y después terminó con el impuestazo de Bachelet, que paralizó el país completo, y en el tema constitucional es lo mismo. Parten con un acuerdo, ¿no es cierto?, para la paz y la violencia, y al final terminan entregándolo todo. Por eso yo fui tan tajante y tan duro con algunos muy cercanos que cayeron en esa lógica de que se podía hacer una buena constitución en democracia. Ustedes no sé si vieron el último video que salió de Patricio Aylwin. Hasta Patricio Aylwin, con la edad avanzada que tenía, estaba más lúcido que muchos de nuestros parlamentarios más cercanos. Que él decía, pues esta no es una constitución de Pinochet, es una constitución de Chile. Fue modificada antes de que yo asumiera, fue modificada durante el gobierno del Lago, ha sido modificada innumerables veces, y no necesitamos perder el tiempo haciendo una nueva constitución desde cero, que además va a generar una incertidumbre gigantesca y solo va a agravar la crisis económica en la que ya estamos. Bien, la próxima pregunta la va a hacer Felipe Lyon, José Antonio. Felipe, ¿estáis por ahí? Hola, Felipe. ¿Se escucha? Sí. Se escucha, qué bueno. Hola, José Antonio. Sí, pero están haciendo trampa, perdona, pero están todos poniendo la mejor foto que tienen. Sí, hay que... Lo que muestra la realidad para tener ustedes. buena imagen. No, así funciona mejor Internet, esa es la excusa que uno usa. Así uno puede mostrar la mejor cara. Bueno, José Antonio, gracias por la exposición, ha estado bien interesante. Yo te quería llevar, de hecho, al tema constitucional también, aprovechando el final de tu respuesta. Y es una pregunta, o sea, los dos estamos de acuerdo y sabemos que lo mejor para Chile no es entrar hoy día en un debate constitucional, apoyamos el rechazo. Por nuestra parte estuvimos participando, armamos la campaña No Gracias, nos tocó alguna vez compartir panel, compartiendo las posiciones, pero yo tengo una pregunta que es más estratégica. ¿Qué crees tú que es lo que estratégicamente es mejor para el debate constitucional que debería volver, ¿cierto? Jugársela por la opción de que el plebiscito no se haga, o sea, salir a convencer a Chile de que el plebiscito no se tiene que hacer y hacer presión por ese lado, o aprovechar estos meses para seguir convenciendo a la gente de nuestra opción y
ir al plebiscito a pelear. Yo sé que no son excluyentes ambas cosas, pero lo pregunto para saber tu opinión al respecto, porque sí, al final es un tema de prioridades. ¿A qué le deberíamos poner más esfuerzo, digamos? A ver, yo creo que hay que actuar como que el plebiscito se va a hacer. Nosotros, cuando estaba fijado para abril, hasta el día 13 de marzo, estábamos actuando como que el plebiscito se iba a hacer. Teniendo claro que eventualmente ya no se iba a hacer por lo que veíamos que estaba pasando en Europa y que nosotros no nos íbamos a poder alejar, pero siempre nos mantuvimos. De hecho, nos quedamos agachados con una cantidad de carteles que dicen rechazo, bandera, polera, que te lo regalo. Teníamos una campaña digital que estábamos desarrollando, queríamos utilizar, pero de la mejor manera, esos 3 segundos y medio que íbamos a tener. Entonces, yo creo que uno siempre tiene que actuar como que las cosas van a ser de acuerdo a lo que está establecido en la ley, y en la ley está establecido que va a haber un plebiscito en octubre. Pero eso no quiere decir que yo levante siempre la opción de la irracionalidad de realizar un plebiscito en las condiciones actuales, tanto sanitarias como económicas. Entonces, tengo que prepararme para estar en el plebiscito, y nosotros lo estamos haciendo. Queremos constituirnos como partido en todo Chile para tener apoderados de mesa propios. Llegamos a juntar cerca de 4.000 apoderados, creo, para la primera instancia, y queremos multiplicar eso. Pero yo no me voy a cansar nunca de decir la verdad. Y la verdad es que Chile no necesita un plebiscito. Y ahí es donde pecaron gravemente nuestros parlamentarios, donde vendieron una idea falsa de que se iba a construir un mejor país en base a una constitución mal llamada democrática. Si esta constitución es democrática, la votaron los parlamentarios que fueron electos democráticamente. Entonces, como tú dices, una cosa no implica la otra. Tenemos que trabajar como que el plebiscito se fuera a hacer, pero siempre decir las cosas por su nombre. Chile no necesita una nueva constitución que parta desde cero. Si que se quieren hacer cambios, la misma constitución establece el cómo se hacen, y no hay que comprarse este cuento de que la democracia tiene un valor y no se puede pasar a llevar la opinión de la ciudadanía. No, aquí la ciudadanía no opinó, opinaron los políticos con la teoría del gato pardo, que todo cambie para que todo quede igual, porque ellos son los que quieren permanecer en el poder. Después, ser muy claro en que este es un mal autorizado por nuestro sector. O sea, yo no entiendo que amigos nuestros y amigos de este señor que está aquí quieran destruir una constitución que es seria, que es una constitución racional, razonable. ¿Qué le quieren cambiar? Y ahí, de nuevo, volver a hablar con la verdad, decir las cosas por su nombre, porque si nos enfocamos en que nosotros vamos a convencer más gente en este periodo, bueno, claramente no habíamos convencido al 50% más uno de las personas, y no habíamos convencido ni siquiera a los amigos nuestros. Si líderes políticos como Desbordes, como Osandón, como Lavín, como Belolio, estaban jugados por el apruebo. Y algunos de ellos se educaron, se formaron al alero de la fundación, al alero de Jaime Guzmán, fueron artífices de lo que fue un gobierno militar efectivo, eficaz en el gasto público, en achicar el Estado, y de repente como que dicen, no, todo eso no sirve, hay que cambiarlo. Entonces, no hemos convencido a los propios, quiere decir que algo no estamos haciendo bien, porque no hemos sido honestos en muchas de las cosas. Y nos compramos eso que decía Jaime Guzmán, las banderas del adversario, y tratamos de moderar el puente, se le mira así, pero no es tan malo. Yo creo que en esto tenemos que ser, en el buen sentido de la palabra, radicales en la defensa de lo que nosotros creemos, y no andar a medias aguas, a medias tintas, acomodándonos de acuerdo a lo que es humano. Bueno, mi pega, esto, el bien país. Yo creo que muchos de ellos no estaban viendo el bien país, sino que estaban viendo el bien individual. Entonces, trabajemos como que va el plebiscito y pensemos en que hay una probabilidad alta de que no se haga por las circunstancias sanitarias y económicas, pero no caigamos en el juego que plantea Roberto Isakson en su columna de La Tercera de anteayer, donde dice, vamos al tiro a la elección de los constituyentes. ¿Por qué? Si el próximo año además vamos a elegir a todos los diputados de nuevo, y a la mitad del Senado, y ellos van a tener el mandato constitucional, si es que se requiere, para modificar la Constitución. Y mostrémosle a la gente que hoy día tenemos 200 legisladores
y si es que se aprueba la teoría de Isaacson o se aprueba en el plebiscito el cambio constitucional, vamos a pasar de tener 200 a 400. Entonces, pensemos cómo instalar el debate en la cancha nuestra y no nos compremos ese discurso de que la democracia no tiene precio, no tiene valor, y si no tenemos que gastar 200 millones de dólares en hacerlo, hay que hacerlo igual. El plebiscito no estaba en el itinerario electoral definido en nuestro país. Apareció por la violencia. Si lo eliminamos o si no se hace, no se acaba la democracia, como dice Auto, como dice Marcelo Díaz. No, la democracia sigue en plenitud con la elección de alcaldes, concejales, gobernadores, cores, diputados, senadores y presidentes. Bien. Daniela Carrasco, que ella integra el equipo de la Fundación Jaime Guzmán, José Antonio va a preguntar ahora. Daniela. Dile a José Ignacio que ya preguntó, salvo que aparezca en pantalla. Ahora sí. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Ya, súper. Hola José Antonio, un gusto siempre escucharte. Quisiera hacerte dos consultas. En primer lugar, bueno, hoy día ya tenemos una nueva ministra de la Mujer, Macarena Santelices, y ya vemos que la molécula insurreccional del feminismo ya está tratando de funar cuando ni siquiera lleva una jornada completada en el gobierno. Y quisiera consultar con respecto, ¿cómo ves tú este feminismo tan radical que se ha instalado hegemónicamente en nuestro país? Y por otro lado, también quisiera consultar, otra pregunta que se aleja a la primera consulta, es cómo ves los nuevos dilemas éticos que van surgiendo a través de la pandemia, por ejemplo, cuando el tema, por ejemplo, de la privacidad de los datos, cuando ya se instaló el teletrabajo, la educación a distancia ya llegó para quedarse. ¿Cómo vemos, hacia dónde debemos mirar para enfrentar estos nuevos dilemas éticos que sí o sí ya están instalados en el siglo XXI? Eso, muchas gracias. Ya, me encantó la palabra molécula insurreccional. ¿Ah? La voy a dejar anotada ahí para algún foro, así que te pido que me compartas la autoría. Aquí voy a leer primero otra frase de Guzmán que decía, en la actualidad la discusión no se dará más en torno a la economía estatal o social de mercado. Hasta la Unión Soviética entendió, este es un libro bastante viejo, entendió que esta última era el único camino para alcanzar el desarrollo. La lucha se librará ahora en el campo de los valores morales y no económicos. Y mientras los cristianos no nos atrevamos a defender nuestros principios e ideales, iremos entregando cobardemente el terreno a quienes piensan la vida y el mundo al margen de Dios. Y como dice también el Papa, Juan Pablo II de aquella época, cuando el hombre construye un mundo sin Dios, termina construyendo un mundo contra el hombre. Bueno, hay otro libro que tengo por aquí, no sé dónde lo puse, este de aquí, es el de mi mamá. Este libro, el libro negro de la nueva izquierda, muestra claramente cómo la izquierda se fue preparando desde hace muchos años para esto del marxismo cultural. Y van tomando distintas banderas de lucha que siempre llevan al extremo una posición. La llevan, por ejemplo, al ambientalismo extremo, y ahí está la amiga Greta. La llevan al animalismo extremo, y ahí está la famosa ley Cholito, como una expresión local de lo que es el tema. La llevan al tema del género, al extremo de tener que dictan en Chile una ley de identidad de género que es lejos la más mala a nivel mundial, porque va a cambiar la partida de nacimiento. O sea, yo podría ahora ya haberme cambiado el sexo y ustedes me tendrían que tratar de Josefina y no José Antonio, aunque yo aparezca aquí con barba. ¿Ah? Pero yo te podría obligar a tratarme de Josefina, a pesar de que yo en mi apariencia física no cambié nada. Una muy mala ley. Y así también en el feminismo a ultranza. De hecho, anoche, en la conversación familiar, estábamos hablando de esto y de lo que fue la marcha del 8M y cómo se tergiversaban muchas veces las cosas y se decía, no, los católicos debieran haber ido con la imagen de la Virgen, con la imagen de Jesús a esa marcha porque era reivindicación de derechos justos
y Jesús murió crucificado por esto, y nosotros deberíamos morir crucificados por este feminismo. Bueno, el feminismo se instaló con una fuerza muy importante porque nosotros mismos no fuimos capaces de defender ciertas posturas, y no necesariamente los hombres, que somos acusados del macho opresor, del macho dominante, de la estructura heteropatriarcal. Las mismas mujeres no supieron cómo plantarse desde su feminidad complementaria a la masculinidad, y fuimos entregando terreno. La izquierda, de nuevo, mucho más hábil que nosotros, generó todas estas relaciones internacionales, estos ONU, Foro de Sao Paulo, el CEDAW y todas estas cosas, donde tomaron el poder y desde fuera empiezan a generar influencias sobre el poder local. Pero nosotros tenemos que, con inteligencia, con habilidad, enfrentar estas situaciones. Tenemos que ir a todos los foros. Cuando me tocó ser candidato presidencial, yo alegaba porque mi contendor del sector no iba a los foros. Y era entendible, porque iba primero, ¿para qué voy a arriesgar toda mi proyección política en un foro chico, que no tengo sin mayor trascendencia? Pero cuando nosotros no vamos a los foros, cuando no vamos a los debates, cuando no nos preparamos para ir a las radios, cuando no tenemos voceros, bueno, la izquierda ocupa todos los espacios, y eso es una ley de la vida. Los espacios que nosotros no ocupamos, ellos los ocupan. Entonces, ¿estamos preocupados de los centros de alumnos en los colegios? No. ¿Estamos preocupados en todas las universidades de fortalecer nuestras líneas de pensamiento? No. Las universidades hoy día son reductos de la izquierda, desde la dirección, pasando por los profesores, los centros de alumnos, y nosotros no estamos dando todo lo que podríamos dar en esos ambientes. Ahí, de nuevo, ¿qué es lo que decían en la época de Guzmán? Que le íbamos a pelear palmo a palmo a la izquierda a las poblaciones. Y se hizo al comienzo, quizás porque se tenía todo el aparato estatal respaldando esa posición, pero cuando nos fuimos acomodando, cuando nos fuimos aburguesando y fuimos considerando que, mira, yo en realidad me encanta que haya juventud, pero ¿para qué nos vamos a formar tanto? Oye, es muy importante que haya juventud, pero que no accedan a cargos muy importantes, porque yo todavía soy joven y tengo que tener posibilidad de jubilarme aquí en el cargo. Entonces ahí, de nuevo, volver a la radicalidad y a la certeza de que estamos actuando sobre la verdad. Y el feminismo, de nuevo, tergiversa la verdad. Si el feminismo extremo, ¿qué es lo que es? La lucha de clase llevada a la lucha de hombre-mujer. Porque la izquierda vive en base al conflicto, y necesitamos más personas como ustedes que se atrevan a ir a dar las peleas en todos los lados y pelear los espacios. Y cuando nos cierran los espacios, abrir otros. Para nosotros, por ejemplo, en política es difícil aparecer en los medios de comunicación masivos, pero no hemos potenciado las redes sociales. Y hoy día somos una fuerza potente en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube estamos innovando ahora, porque tenemos que ser creativos, usar la tecnología también para nosotros. La formación, se ha dejado muy de lado todo lo que es la formación. Yo valoro las charlas que están haciendo, me disfruté enormemente la charla de Carlos Frontaura, otra más política como la de John Miller, todas muy buenas, son buenas instancias, pero ¿cómo salimos de nuestro círculo más cercano para irradiar a otros? Respecto de la ministra de la Mujer, yo espero que le vaya bien. Ella no tiene por qué pagar el costo de ser sobrina nieta de Augusto Pinochet. Ella fue electa alcaldesa, puede que no compartamos de nuevo todos los pensamientos ni todos los principios, pero es legítimo que un gobierno nombre a la persona que cree que lo va a hacer mejor en el cargo, y yo espero que el gobierno en esto no ceda como se dio con Mauricio Rojas, que duró 2 días por un libro que había escrito hace como 5 años, 6 años atrás, que promocionó el mismo gobierno a través de la fundación de Sebastián Piñera, la Fundación Futuro, lo promocionaron a lo largo de todo Chile y después se rindieron. Así que todo esto, de nuevo, es una oportunidad para que nosotros abramos nuevos espacios y defendamos aquellas cosas que creemos y respaldemos y apoyemos a nuestros legisladores. Yo sé que es difícil. Yo no me gustaría haber sido asesor legislativo. Debe ser de las pegas más difíciles que debe tener alguien, porque uno se enfrenta a una especie de semidios. Yo fui parlamentario y también debo haber maltratado más de alguna vez a algún asesor legislativo, pero es fundamental ir ganándose la confianza y preparándose muy bien en los temas. Y cuando uno está, no rendirse. Porque lo que también se ve a veces es que algunos de los nuestros llegan a cargos importantes y se rinden.
y no se atreven a decir las cosas por su nombre. Es humano, sí, pero nosotros hoy día necesitamos pequeños grandes héroes. Y quizás cuando uno es joven es más fácil llevar desde la razón, no desde la pasión, adelante esas ideas. Cuando uno se va poniendo viejo, tiene familia, bueno, se va poniendo más temeroso a veces, porque arriesga más. Pero muchos de ustedes tienen todo por delante y no se les va la vida en un tema netamente político. Por lo tanto, tienen esa fuerza que los que somos más viejos a veces hemos perdido. Bien. José Antonio, ahora va a preguntar María de los Ángeles Serrano. María de los Ángeles. Si hay alguna cosa que realmente no contesté cabalmente, les pido que me recuerden, porque a veces se me va la neurona. Espérate, estamos esperando el audio de María de los Ángeles Serrano que debería ocurrir ahora, digamos. ¿No? Bueno, mira, ella hizo la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted? Porque no tiene audio, José Antonio, entonces voy a preguntar yo por ella. ¿Qué opina usted sobre cómo se ha manejado esta crisis sanitaria por parte del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Brasil? Bueno, son los típicos referentes con los que me asocian a mí, con Trump. Siempre me dicen que usted se siente el Trump chileno, o después de Bolsonaro, usted se siente el Bolsonaro chileno. Y siempre le digo, mira, yo no soy ni Trump ni Bolsonaro. Pero como en alguna charla, y es bueno que la vean, hay una charla ahí de Jaime Guzmán, que está repartida en 3 partes, que están cuando uno dice Jaime Guzmán, centro derecha, aparecen los 3 videos de Jaime. Y él decía, mira, si claramente si uno está en Estados Unidos va a votar republicano, si va a estar en Inglaterra va a votar conservador, y bueno, si yo hubiese estado en Estados Unidos jamás habría votado por Hillary Clinton. Quizás no habría hecho campaña con tanta pasión por Trump, y la habría hecho quizás más por Marco Rubio o Ted Cruz. En Brasil, bueno, yo no conocía a Bolsonaro hasta que lo conocí, quizás tampoco habría hecho campaña a rajatabla, pero habría votado de todas maneras por Bolsonaro, y así uno se va identificando. Las realidades de los países son distintas. Tú puedes ver hoy día algunas informaciones y te das cuenta de que en los estados donde hay gobernadores demócratas hay más casos de contagio y más fallecimientos que en los estados donde hay gobiernos de republicanos. Quizás al principio no se tomaron con la suficiente seriedad en sus dichos lo que tenían que hacer. Pero Trump no mentía cuando hablaba del virus chino. O sea, el gallo era insistente y los periodistas le decían, pero ¿por qué usted no habla del coronavirus y habla del virus chino? Bueno, porque viene desde China, no estoy mintiendo, estoy diciendo una verdad. Y aquí hay una disputa importante entre estas 2 potencias por la hegemonía que hay, y ahí parte todo este tema que preguntaba Daniela, yo no contesté respecto del tema de la privacidad de los datos. Bueno, está toda esta pelea por el 5G, el 4G, vamos a entregar todos nuestros datos, no los vamos a entregar. Claramente estamos viviendo como en la época del libro de 1984 de George Orwell, de que se va a saber todo. Por eso yo siempre digo, todo lo que tú escribas en las redes sociales tiene que ser algo que eres capaz de defender siempre. Y mi teoría siempre ha sido que el celular tiene que estar abierto en la familia a quien lo quiera usar. Mi hijo Benjamín sabe la clave de mi celular, mi señora sabe la clave de mi celular, y ayer una hija mía me dijo, me encanta ver tu celular porque puedo ver todas las fotos sin temor a encontrarme con algo raro. ¿Ah? Y ha sido tanto que en las redes sociales ya no me llega nada raro, no me llegan estos videos extraños de ningún tipo. Entonces, yo creo que Trump, dentro de lo que ha podido, lo ha hecho razonablemente bien. Y Bolsonaro, hay que entender que heredó un país destruido por la izquierda. Un país que el PT, Lula y Dilma hicieron pedazos. Es un país que tiene más de un 50% de informalidad, donde la gente no tiene contrato. Es un país donde no hay la cobertura de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica que nosotros tenemos en Chile. Y es un país de 220 millones de habitantes, que es exactamente la mitad de todos los habitantes de Sudamérica. Por lo tanto, si él decreta el cierre total de Brasil, bueno, la gente no solamente va a haber muchos muertos por
por el coronavirus, sino también muchas muertes por temas de hambruna o temas de falta de higiene en otras áreas. Así que yo no me erigiría como un acusador, apuntando con el dedo acusatorio, ni a Trump ni a Bolsonaro por las políticas que han llevado adelante. Yo habría quizás hecho algunas cosas distintas, pero jamás habría caído en lo que están haciendo los españoles, donde Sánchez e Iglesias están tratando literalmente de destruir la economía para luego apoderarse de ella. Entonces, yo prefiero la línea que está llevando adelante Trump que la línea que llevó adelante Sánchez e Iglesias en España. La siguiente pregunta la va a hacer Roberto Iturriaga. Roberto, ¿está por ahí? Roberto a la 1. Roberto a las 2. Mira, voy a preguntar yo, por él, digamos. Dice, ¿cómo crees que se puede proponer soluciones, acciones, medidas no demagogas, no populistas, con un público populista? O sea, se refiere que la gente también se tienta por eso. La gente adora ver a la izquierda pidiendo más de lo que ofrece el gobierno. El gobierno ofrece medidas de ayuda, la oposición pide más y la gente no sabe, no se informa si estas medidas que pide la izquierda son o no realizables. No le importa si el Estado tiene o no los fondos, solo pide, digamos. Más aún teniendo una derecha, digamos, que tiene sus problemas, en fin. La pregunta es, ¿cómo crees tú que se están encauzando las medidas y qué medidas faltan que no sean populistas? ¿Qué propondrías tú? Lo primero es que el gobierno tiene que liderar, que es lo que no hizo después del 18 de octubre. A mí me tocó hablar una sola vez con el presidente por teléfono, y mi mensaje era, presidente, lidere a los propios, porque si desde el sector propio usted no logra liderarlo, bueno, ¿cómo va a liderar al resto? Si los más cercanos a usted, los que hicieron campaña con usted, los que aparecieron en la foto, los que fueron a la Noche del Triunfo a levantar las manos, y se repartieron los cargos a nivel nacional, bueno, a esos primero alíñelos. Y para eso requiere carácter. Y decirle, mire, si usted no se pone en línea con el gobierno, bueno, no venga más al comité político. Si usted no adopta esta línea que es racional, razonable, prudente, de sentido común, bueno, no venga de nuevo acá a decir que es parte de mi gobierno. Pero eso requiere carácter. Y eso es lo que le faltó, a mi juicio, al gobierno. De nuevo, frases de Jaime Guzmán. Hay dos grandes medios de abordar la acción pública. Una, la predilecta para la inmensa mayoría, busca halagar a la masa, identificándose con las consignas dominantes y cediendo demagógicamente a sus pasiones y caprichos. La otra, mucho más difícil, intenta guiar al pueblo, librando con valentía moral y de cara a él un combate rectificador frente a las consignas falsas, vacías y torcidas. Bueno, un ejemplo, el tema sanitario de esto, es Mañalich. Mañalich no está tratando de agradar a las personas, está tratando de hacer las cosas que tiene que hacer. Y es lo que el gobierno tiene que hacer. ¿Qué otras medidas se pueden tomar y que no sean demagógicas? Bueno, achicar el Estado, enfrentar a la NEF, enfrentar a la CUT, develar lo que es el aparato público hoy día en Chile. No se atreven, porque no se atreven a tocar a estos peces gordos o semisagrados, ¿no es cierto?, que le pueden hacer un paro. Pero, ¿qué dijo el gobierno al tiro frente a los bonos de ENAP? Nada. ¿Qué le dice el gobierno a Marcelo Díaz como diputado que levanta hoy día el tema de la contaminación en Quintero y Puchuncaví? Nada. Porque están acostumbrados a la negociación por proyectos, no por política pública. Y ahí, al final, se juegan la vida en la votación de un proyecto, pero no son capaces de defender un proyecto país. Nosotros podemos achicar al Estado, sí, pero tenemos que primero identificar quiénes son los operadores políticos, quiénes son los apitutados, y partir por el nepotismo. El gobierno, si quiere ganarse la confianza de las personas, tiene que decirle a los parientes de los políticos que están en cargo de confianza que se vayan para la casa. Nosotros prometimos un gobierno que iba a combatir el nepotismo. Y si te he visto no me acuerdo, porque estamos llenos de parientes
de los parlamentarios, senadores y diputados, de los alcaldes, de los cores, de los concejales, todos pituteando en el gobierno. Entonces, lo único que ha hecho es crecer el Estado, no achicarse. Pero el gobierno ha tenido el carácter y nuestros líderes tampoco han tenido la fortaleza de decir, yo no quiero que instalen a mi yerno, a mi cuñado, a mi sobrino, a mi hermano, a mi señora en un cargo público de confianza. Distinto es si se lo gana. Entonces, el gobierno podría crecer mucho más si hiciera las cosas de verdad. Y partiendo por lo más difícil, que es enfrentar el nepotismo, el apitutamiento del partidismo. Los partidos políticos se terminan convirtiendo en una especie de máquina generadora de empleos y de prebendas. Y nadie lo quiere enfrentar. Muchas veces por eso algunos no me quieren. Porque el último proyecto de ley que yo he presentado en la Cámara, y que lo firmé solo porque nadie lo quiso firmar conmigo, era el proyecto antipitutos. Y cuando algunos me preguntaron de qué se trataba, yo les dije cara a palo de que tu señora, tu hermano, tu sobrino y tu cuñado no sean parte del próximo gobierno de Sebastián Piñera porque va a ganar. Entonces, para que eso no ocurra, fírmame aquí. Bueno, quedé esperando largas horas y nunca llegó nadie a firmarlo conmigo. Y eso genera incomodidad. Entonces, ¿se pueden hacer más cosas? Sí. Se puede transparentar el tema de los viáticos, el tema de las horas extras, el tema de las licencias médicas. Se puede llamar de vuelta a todos los agregados que están en las distintas embajadas y que no tiene sentido tenerlos allá. O sea, hoy día, ¿de qué nos sirve alguno de los agregados? No me quiero mencionar un área concreta, pero hay muchas áreas, salvo la de negocios, creo yo, porque necesitamos traer inversiones, que podríamos suprimir al menos por un par de años. Podríamos cerrar algunas embajadas. Son muchos recursos. Avanzar en el tema de eliminar las gobernaciones donde hay intendencias. Si alguien conoce al gobernador de Santiago, nadie. Y tiene una oficina en la misma intendencia donde está Guevara, y es como una especie de agente protocolar. O quien conoce a los gobernadores de las capitales regionales, porque donde hay un intendente, debajo hay un gobernador en el mismo edificio. Estamos llenos de cosas que hay que eliminar. Hay que eliminar leyes, o hay que eliminar decretos y reglamentos. Por cada ley nueva que se apruebe, deberíamos eliminar 2 leyes antiguas, porque tenemos una telaraña de leyes que nadie entiende y que al final la ocupan para su beneficio personal, cuando llegan al poder los que no queremos que lo recuperen democráticamente. Perfecto. José Antonio, la siguiente pregunta la va a hacer Camila Martínez. Camila trabaja en la Fundación Jaime Guzmán. Claro, la conozco. Y debiera y una propuesta concreta es la que hizo Ideas Republicanas, y que está en la página web de Ideas Republicanas en temas tributarios y económicos, y ahí enumeramos una cantidad enorme de medidas que se podrían tomar hoy día para poder inyectarle más recursos, por ejemplo, al seguro cesantía. Perfecto. Está Camila ahí lista para preguntar. Camila. Aquí estoy yo con mi foto institucional también. José Oye, Antonio. todo el mundo fondo verde, ¿eh? Sí. Te quería preguntar, de nuevo, volviendo al tema del plebiscito, ¿cómo veías tú el escenario del plebiscito post-pandemia? Porque probablemente vamos a entrar en una crisis económica importante que va a tener múltiples efectos para los chilenos en general. Entonces, ¿crees que se van a reordenar las prioridades sociales o tú crees que esta nueva constitución va a seguir siendo la, entre comillas, solución, ya, aunque sabemos que no lo es, más aceptada por los chilenos para los problemas sociales? Mientras nuestros amigos más cercanos nos atrevan a decir las cosas por su nombre, claramente la ciudadanía va a seguir pensando que la Constitución es como una especie de varita mágica, porque hay personas de nuestro sector que le están diciendo eso. Si el rechazo iba subiendo, yo no sé si habríamos alcanzado a ganarle al apruebo en abril. Estábamos haciendo esfuerzos importantes y se notaba que íbamos subiendo, pero no sé si nos iba a dar. Pero claramente los del apruebo no iban a ganar solamente por la fuerza de las ideas de Girardi, de Escalona y de Navarro, sino porque habían personas cercanas a nosotros que estaban apoyando el apruebo y le estaban diciendo a las personas que se necesitaba una nueva constitución basada en conceptos democráticos, que yo creo que es una falacia, y que de ahí va a surgir un nuevo Chile.
Yo creo que todo eso es mentira, pero tenemos que atrevernos a hablar. Sí, frente al rechazo. Cuenten que yo creo que pueden contar con los dedos de las dos manos, para ser generoso, los parlamentarios que se atrevían a hablar del tema del rechazo. Los alcaldes que votaban rechazo en privado eran muchos más de los que hablaban en público. De ahí, de nuevo, la falta de coraje, la falta de convicción por lo que uno hace. Entonces, me tocó escuchar también a un alcalde que me decía, no, es que aquí el parlamentario me dijo que él iba a votar rechazo y que él se iba a mantener firme en esa línea porque para salir electo necesita un 10-15%, pero yo como alcalde que me mantuviera flotando como un corcho y que se tenía que ir por el apruebo, que fuera por el apruebo, porque lo importante era mantener el poder de la alcaldía. Eso es una mirada muy cortoplacista, muy pequeña de lo que es el destino de la patria. Aquí todos los alcaldes que estaban convencidos de que el apruebo era un mal, deberían haber estado juzgados por el rechazo hablando. Los parlamentarios lo mismo, deberían haberse estado peleando los espacios en los medios de comunicación para ir a hablar del rechazo. Y no lo vimos. Y se rinden a, por ejemplo, los matinales, a la democracia. Entonces van a los matinales y salen chasquilados, porque es muy difícil enfrentar una situación emocional de una persona que tiene una pensión de 120.000 pesos y decirle, mire, es que el sistema de capitalización individual es bueno pensando en el futuro y en que se hagan las cosas bien. Bueno, pero no eran capaces de defender su postura y al final empatizaban con el panel y se rendían al argumento, fuera en el tema de pensiones, fuera en el tema de salud, en el tema de droga. Entonces, para revertir esto, tenemos que trabajar entre los propios. Primero, dentro de nuestra familia, después con nuestros amigos, después con nuestros representantes. Y presionarlos de manera legítima y de nuevo, desde la razón y no la pasión, a que sean coherentes con su mensaje. Yo veo difícil hacerlo, porque desde el presidente hacia abajo hay muchos que están jugados por el apruebo, por distintas razones. Quizás algunos por pasar a la historia, como que firmaron una nueva constitución, otros que fueron parte de este concepto de asambleísmo, pero va a ser difícil esa batalla de destronar la demagogia, que es de lo que partimos hablando. Aquí hay mucha demagogia, mucha media verdad o mentira derechamente, que tenemos que ir desenmascarando, y no es fácil, y eso requiere coraje. Bien, José Antonio, nos quedan solo dos preguntas, y la penúltima la va a hacer Francisco Donoso. No, pues se no vale. ¿No? No. Lo censuramos. Vuelvo a preguntar, debiera José estar por Ignacio. Debiera estar por ahí, Frodo, porque me estaba insistiendo hace unos minutos por interno. Pero no está hay con... derecho a veto, ¿no? ¿Quieres vetar? Frodo, hay que habilitarle el micrófono ahí, Francisco. ¿Cómo estáis? Hola, ¿se escucha? Frodo, ¿escucháis? A ver, no pongáis esa foto, Francisco, si ese no eres tú. ¿Aló? Muéstrate. Oh, qué horrible la foto. Muéstrate. Hola. ¿Aló? Ahí. No se escucha muy bien. Parece... Ahí. Por último, mándala por el chat o por la... ¿Aló? Aló, ahí te escuchamos. Ahí yo te escucho bien. No, primero que nada, gracias por la invitación a esta instancia. Muy interesante. Y aprovechar de preguntarle, yo me integré un poquito más tarde, así que no sé si quizás esto ya se contestó, pero preguntarle a José Antonio cómo ve el escenario de relaciones con el resto de Chile Vamos hacia adelante. En el fondo han habido como diferencia en el tiempo y ver quizás qué opina él respecto a lo que se puede venir. Gracias, Flo.
Bueno, yo tengo una relación fluida, ustedes se podrán haber dado cuenta, con la ministra Carla Rubilar, que generó las iras o la molestia de nuestro senador Iván Moreira. Tenía buenas relaciones con otros, me he ido distanciando, porque claramente no comparto el itinerario constitucional. Respaldé todo lo que pude, por ejemplo, a la ministra Cubillos, mientras era ministra de Educación. He respaldado todo lo que he podido al ministro Mañalich, y he criticado con fuerza a otros. Critiqué mucho cuando se nombró en su momento al ministro Sichel, y porque no se priorizó a gente como Lucas Palacios, que hoy día sí está de ministro de Economía. Entonces, es una relación con algo de tensión, pero es una tensión creadora, ¿no? Nos fuimos alineando con muchos referentes de Chile Vamos para el rechazo, pero no partimos aliados, de hecho partimos confrontados, y con el paso del tiempo nosotros pudimos ir mostrando y dando un piso razonable para que muchos transitaran del apruebo al rechazo, como Andrea Alamán, Diego Charpel, gran parte de los diputados de la UDI, que si bien no, Diego Charpel, yo no comparto esta teoría del rechazar para reformar, porque de nuevo creo que no es hablar con claridad respecto de lo que uno quiere hacer o lo que uno puede hacer. Uno tiene que tener puentes, pero también en una de las charlas de Guzmán que yo le hacía mención, que son estas 3 charlas cortas de 8 minutos, le preguntaban, ¿usted cree que es mejor, estamos hablando del año como 90, ¿ah?, que haya un solo partido de derecha o que hayan 2? Y él dijo, sin meditar demasiado, que era importante que existieran 2, porque si solo fuera uno, al final sacarían menos votos, porque la gente se siente interpretada por distintas visiones o corrientes, y por lo tanto es bueno que existan distintos partidos, sí. Ojalá partidos con una línea muy clara, y no estos gato pardo que se van acomodando y que al final todos caben dentro del mismo paraguas. Yo creo que eso no es bueno. Sí creo que es bueno que hayan distintos partidos que hagan presentaciones muy claras y directas de lo que defienden, y en esa línea nosotros tenemos una línea súper clara. No necesariamente vamos a ir en una alianza política electoral en las próximas elecciones. Va a depender de qué tipo de elecciones son, de qué es lo que se busca priorizar, pero es muy difícil llegar a una alianza, por ejemplo, en el camino parlamentario, cuando nosotros lo que queremos es que hayan parlamentarios que levanten la voz y defiendan claramente lo que creen y no se acomoden o no se dejen presionar por un gobierno u otro gobierno. Entonces, lo que nos queda por delante es el plebiscito. Con el gobierno en general no va a haber mucha coincidencia. Mientras el presidente esté jugado por el apruebo, nosotros vamos a seguir jugados por el rechazo. Y en el tema de las elecciones de gobernadores provinciales, en algunos lugares vamos a coincidir en los candidatos, porque los partidarios del gobierno a lo mejor no tienen candidatos, en algunos nosotros sí tenemos, y en otros ellos van a tener y nosotros no. En las alcaldías es un poco más complejo porque no hay segunda vuelta, por lo tanto deberíamos tratar de coincidir en todo lo que podamos para que haya un solo candidato a alcalde, y no 2. Y en las parlamentarias va a depender también de si vamos a ir con un candidato presidencial o vamos a usar la primera vuelta como primaria, que es lo que yo planteé al menos en la última elección y tuvo un efecto positivo. Terminamos juntando más votos que lo que habíamos juntado si hubiese ido solo Sebastián Piñera, porque toda la teoría esta de que si yo me bajaba, Piñera ganaba en primera vuelta, era una mentira política, y nadie se atrevía a desenmascararla. Si era cosa de revisar un poquitito la historia electoral chilena para darse cuenta de que nadie iba a ganar en primera vuelta. Pero todos los líderes políticos, todos los opinólogos, todos los analistas políticos, todas las encuestas decían que yo sacaba un 2%. Y que se me retiraba, ganaba Piñera en primera vuelta. Y Piñera no es que haya sacado el 48% que vaticinaban, sacó el 36%. O sea, restándole a los 48%, porque si alguien podía decir, bueno, en realidad sacó 40 porque tú le robaste el 8. Bueno, no sacó 40, sacó 36, porque era un muy mal candidato. Y por eso nuestra reacción inmediata, más allá del cálculo político, fue ir a las horas de la elección con Arturo Esquella a decirle, aquí estamos para apoyar
en la segunda vuelta, porque el peligro de que gane Guillé, que aglutine de una vez al Frente Amplio, a Meo, a Navarro, a Artés, todos juntos por el mero hecho de llegar al poder, es muy alto. Por lo tanto, para inyectarle la mística necesaria a este proyecto político, nosotros nos sumamos al tiro. Y no llegamos con una lista de supermercado, como llegó otro candidato de las primarias, a decirle, si me entrega esta lista, yo lo apoyo. Eso es una pequeñez. Y nosotros estamos en política para cosas grandes y no cosas pequeñas. Yo no me enojo si alguien se tiene que ir y desconectar. No es que esté anotando aquí quienes se desconectaron para pasarles la escofina después. Así que si alguien se tiene que ir y quedan algunas preguntas pendientes, yo feliz las contesto, ¿no? Bueno, José Antonio, la siguiente y última pregunta la va a hacer Jorge Jarequemada, nuestro director ejecutivo. Jorge. Don Jorge. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye, primero agradecerte que en varias de tus opiniones hayas citado los argumentos de Jaime Guzmán, figura que es tan querida por nosotros. Yo quería llevarte un poco al ámbito de lo que significan estas recientes crisis y la proyección para adelante. Tú mencionaste que habías escuchado la charla de John Miller hace algunos días, y sí, él planteaba que íbamos a salir todos con menos libertad de esto. Y yo te quisiera llevar un poco a ese terreno. ¿Tú cómo ves el avance de las ideas de la libertad? Más allá de lo que la pandemia nos pueda dejar como enseñanza o que nos traiga riesgo en el sentido de una mayor presencia del Estado en nuestras vidas cotidianas, ¿cómo ves tú América Latina avanzando hacia las ideas de la libertad o retrocediendo hacia las ideas del socialismo? Yo recuerdo, por ejemplo, entre que la década de los 90 y el 2000 más o menos, hubo un fuerte avance en América Latina, con énfasis más, con énfasis menos, pero en general predominaban en América Latina gobiernos que eran más bien partidarios de una modernización del Estado en base a la libertad. Sin embargo, eso se fue perdiendo en las décadas siguientes. ¿Y cómo crees tú entonces que nos va a afectar estas crisis que estamos viviendo, pero no solamente a los chilenos, sino que en general a América Latina, en términos de proyecto de ideas? Bueno, John Miller, yo creo que es muy acertado en decir que se van a ir el riesgo, y por eso él hablaba de este concepto de una buena crisis, y lo ha reiterado varias veces, que la tienden a aprovechar algunos, y nosotros también en la crisis tenemos que ver una oportunidad. Yo creo que para enfrentar la crisis y la falta de libertad hay que basarse sobre la verdad. Este concepto de que la verdad hace libres es muy cierto y cada vez se va a hacer más cierto, porque el hecho de que haya más capacidad de saber qué es lo que ha hecho uno, qué es lo que no ha hecho uno, de que lo van a revisar. A mí me hicieron una revisión tributaria que sabían hasta el nombre del Fito, del perro que tengo aquí delante de la casa, y la pasé. Y eso a mí me pone en un nivel como de transparencia muy grande, que es lo que yo creo que se va a requerir para enfrentar lo que viene. Por eso vuelvo a ejemplos súper prácticos, que es darle la clave del celular a todas las personas cercanas. Porque en base a que yo sea libre, voy a poder enfrentar desafíos. Si alguien sabe algún secreto mío, y me lo tiene guardado permanentemente, yo nunca voy a ser libre. Y eso es algo que quizás yo no tengo los argumentos doctrinarios, filosóficos, pero en la práctica te da una libertad tremenda, una cosa tan sencilla como tener esto abierto. Porque si lo puede ver mi señora, lo puede ver cualquier opositor político. Si lo puede ver mi hijo más chico, el hijo más grande, lo puede ver cualquiera, y yo no tengo temor de que vaya a usar algo en contra mía. Entonces, ¿va a haber un mayor control en las redes sociales? Sí, lo vemos en las redes, como por ejemplo marginan ciertas líneas de opinión en las redes sociales. Miren quién está encargado de Facebook para América Latina, y es una persona que tenía una clara tendencia política de izquierda, y nosotros hemos tenido algunos entreveros con ellos,
y va a llegar a Chile esta especie de tratar de controlar lo que uno dice en las redes sociales, más allá de que uno no diga nada contrario a la moral y la buena costumbre. En el streaming que hicimos con Alberto Plaza, recibimos tantos haters, tantas denuncias a YouTube, porque estábamos hablando de un contenido agresivo y violento, que finalmente bajaron la transmisión y tuvimos que hacer malabares para volver a subirnos por otro lado. Entonces, ¿va a haber un control mayor? Sí, y hay que enfrentarlo con la mayor libertad y transparencia posible. Y respecto de qué va a primar, si el socialismo o la libertad, bueno, va a depender mucho de cómo salgan los distintos países de esta pandemia y de la información real que tengamos. O sea, si nos compramos el discurso socialista o comunista de que en Cuba tienen el remedio para el coronavirus y eso se logra instalar en la opinión pública, estamos mal. Si que Maduro logra instalar de que él tiene una cantidad de test diarios, él creo que decía que hacían 25.000 test diarios, o sea, hacía más test que Alemania, y logra instalar ese concepto en una ciudadanía que está ansiosa de una solución, estamos perdidos. O si Fernández en Argentina logra instalar que con el cierre total y con los bonos y con esto y con lo otro, él le va a dar una calidad de vida extraordinaria a los argentinos, también estamos perdidos. Nosotros tenemos que mostrar que donde hay priman las ideas de la libertad, de la subsidiariedad. Si ¿quién se atreve a defender el Estado subsidiario? Van todos con esta consigna del Estado solidario. Bueno, vamos a ir perdiendo terreno. Por eso depende de nuevo de nosotros mismos, con qué grado de libertad vamos a enfrentar este conocimiento que tienen de todo lo nuestro, nos vamos a jugar algo, y en cómo enfrentemos las políticas públicas de aquí para adelante. Si desde la racionalidad o desde la demagogia va a ser el resultado que vamos a tener. Si seguimos los lineamientos de algunos cercanos a nosotros, que están todos los días en los medios de comunicación, en todos los matinales, dando todas las soluciones demagógicas que uno se puede imaginar, vamos a terminar mal. Por eso yo me opuse, por ejemplo, al proyecto de edificio que se iba a construir, el edificio social que se iba a construir en la Rotonda Atenas. Pero ¿quiénes se oponían? Nadie, decían todos a sacarse la foto con el edificio precioso que le iba a costar una cantidad de millones de dólares increíble, que era lo más ineficiente que había para usar el gasto público. Bueno, si los nuestros caen en esa tentación, vamos a tomar las banderas del enemigo, vamos a tratar de disimularnos, vamos a sobrevivir un par de años y después vamos a caer en algo peor. Así que dependiendo de cómo salgan las políticas públicas que implementó Argentina, que está implementando Venezuela, que está implementando Perú o incluso Brasil, va a depender lo que ocurra acá, creo yo. Creo que nos faltan 2 meses todavía para ver cuál de las líneas va a primar. De que van a haber menos libertades, van a haber menos libertades, y de que nosotros nos atrevamos a defender ciertas cosas como, por ejemplo, el apoyo a las grandes empresas. Yo te aseguro que cuando haya que hacerlo, la mitad de los políticos de derecha van a salir arrancando, porque no se van a atrever a defender algo que la izquierda ya instaló, que las grandes empresas son abusivas, que esto, que lo otro. Pero ¿quién dice que si no existieran esas grandes empresas, no habríamos podido viajar a Arica por 20 lucas en horario nocturno? ¿O quién dice que íbamos a tener hoy día la posibilidad de tener energía más barata desde el punto de vista de la energía renovable o comunicación como la que tenemos hoy día, de Internet, si no hubiese habido competencia? Bueno, va a depender de la solidez de los liderazgos que van asomando en estos días y ojalá no primen los liderazgos populistas que se atreven a ofrecer pensiones al triple de lo que hay, se atreven a ofrecer gratuidad en todo, y están ahí, están en el Senado y son del lado nuestro, supuestamente. Si nosotros no logramos revertir ese populismo de derecha, el destino está directamente encaminado a regímenes más socialistas, porque entre el original y la copia me quedo con el original. Perfecto, nos queda muy claro. José Antonio, queremos agradecerte nuevamente la disposición. Espérate, estás censurando a Jorge Uroc. No, lo que pasa es que ya tenemos, y hay mucha gente más que quisiera preguntar, pero si no... Bueno, a los que quieren sobrellevar la censura, los invito a que hagamos un Zoom particular, sin arqueros. Son bromas, Claudio. No discutiría jamás tu liderazgo y tu autoridad.
No, por favor. Son los tiempos de la tele, diría don Raúl Mata. ¿Ah? José Antonio, de verdad agradecerte nuevamente la claridad, la disposición, no solamente para estar, sino que para responder todas y cada una de las preguntas con esa honestidad que te caracteriza, y como decía Jorge, también el hecho que hayas tenido la preocupación de haber citado a Jaime y traerlo nuevamente a la coyuntura y por ende darle vigencia a su pensamiento. Ha sido un agrado y muchas gracias. Y no es por demagogia, pero les quiero decir que hay muchos libros muy buenos, no los voy a mostrar ahora, pero hay muchos libros muy buenos editados por la Fundación y que están ahí, y que a veces por conocidos se olvidan. Entonces, nada mejor que ir a la fuente, y ustedes tienen una fuente de información en la Fundación tremenda, que es cosa de meterse y buscar, y uno se va a sorprender de lo claro que eran los conceptos de Jaime Guzmán para la época donde todavía no había redes sociales. Y recordar que los libros están disponibles también en formato online en nuestra página web y gratuito para que todos los puedan bajar. Muy bien. Ya pues, muchas gracias, José Antonio. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Que estén bien. Adiós. Muchas gracias.